Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al seminario B, que corresponde a la clase de hábito y ámbito quirúrgico. Podemos definir el hábito quirúrgico como el conjunto de actividades sistematizadas tendientes al logro de la eficiencia de la operación. Cabe destacar que no solo se aplica este concepto a la maniobra, sino también que se tienen en consideración los riesgos previsibles. Los ítems que vamos a desarrollar se ven en esta diapositiva y los vamos a ir abordando uno por uno. El primero de ellos corresponde a la vestimenta no aséptica, que constituye la primera barrera para evitar la diseminación de microorganismos hacia el paciente, pero como su nombre lo indica, no está estéril. La misma está constituida por un ambo o pijama quirúrgico, las botas para cubrir el calzado, la cofia o gorro en el caso de los hombres, el barbijo y para la protección ocular se utilizan las gafas. Aquí vemos entonces al cirujano que ya se ha colocado el ambo quirúrgico, aquí ya está totalmente vestido y a partir de este momento todo el personal, ya sea el equipo quirúrgico o el personal auxiliar, puede moverse en la zona gris o limpia del área quirúrgica. El paso que sigue es el lavado y desinfección de las manos, que se realizan en bachas o lavabos especiales que permiten el lavado completo de las manos del operador desde la punta de los dedos hasta el codo, sin riesgo de contaminar estas superficies. Las canillas también son especiales para poder ser cerradas con el codo, como vemos aquí, o bien mediante dispositivos especiales que se accionan con el pie. Aquí podemos ver cómo el operador dispensa con el codo la solución antiséptica que va a utilizar en el lavado de manos y este es el cepillo estéril que se va a utilizar para tal fin. Con esta parte se cepillan las uñas del operador y luego con esta parte mucho más suave se va a proceder al lavado de la piel de la mano y el antebrazo. Todo esto lo van a ver mucho más claro cuando tengamos la clase de lavado de manos. Una vez lavados, nos colocaremos la vestimenta aséptica, representada por el camisolín, y una vez colocado este, se ponen los guantes estériles. A partir de este momento, el equipo quirúrgico puede manipular todo el instrumental y lencería estéril. Es muy importante recordar que hasta el comienzo del acto quirúrgico, ya vestidos, debemos mantener las manos en posición de rezo por encima de la cintura para evitar cualquier posibilidad de contaminación. Ahora ya estamos en condiciones de realizar el armado de la mesa con lencería estéril y obviamente el instrumental que va a ser utilizado durante la intervención quirúrgica. El paciente también debe ser vestido debidamente para el ingreso a la sala de operaciones, que se encuentra en el área restringida, blanca o estéril. Se le va a colocar botas, un camisolín o bata quirúrgica y una cofia para cubrir el cabello. Una vez que el paciente ha sido ubicado, se va a proceder a la antisepsia del campo operatorio. Recordemos que antisepsia significa la disminución del número de microorganismos en una superficie viva. Luego, una vez efectuado esto, se procede al armado de los campos operatorios. Aquí vemos cómo se está armando un campo cabezal con una compresa estéril,
En esta fotografía se observa el campo corporal y todo esto se une con pinzas para campo. Una vez que se colocaron los campos estériles, se coloca al paciente en la posición adecuada para cada intervención quirúrgica. Ahora bien, ¿dónde se desarrollan todas estas maniobras? En el ámbito quirúrgico, que es el lugar adecuado en el que se desarrollan las actividades y circunstancias inherentes a la operación. Dicho espacio cumple los siguientes objetivos que vamos a desarrollar a continuación. El primero de ellos es el de alojar al equipo quirúrgico. Esto se efectúa en una célula o planta quirúrgica, en donde los quirófanos están agrupados constituyendo una unidad independiente alejada de la circulación general. El equipo quirúrgico está formado por personal aséptico, esto es, que se coloca la ropa aséptica o estéril, y que está compuesto por el cirujano, quien es el director y responsable del equipo quirúrgico, representa la primera autoridad del quirófano, es el responsable legal de la operación y debe tener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para realizar con éxito la intervención quirúrgica. El primer ayudante, que en general es un cirujano en formación, capaz de asumir la responsabilidad del cirujano en caso de emergencia. Desempeña una actitud activa, ya que sus funciones son las de colaborar con la hemostasia mediante la aspiración y también la irrigación. El segundo ayudante, que también es un cirujano en formación, pero que desempeña una actitud pasiva, ya que se encarga solo de la separación. Y por último, la instrumentadora, que es la encargada del armado de la mesa, ordena el instrumental y es la que nos entrega los instrumentos en la mano. No todas las intervenciones se realizan con instrumentadora. La decisión depende del tipo de intervención y obviamente la toma el cirujano. También forman parte del equipo quirúrgico el personal séptico, que se viste con ropa no estéril y está formado por la circulante de quirófano, que es quien debe proveer todos los materiales necesarios al equipo quirúrgico para que éste desarrolle la operación. Colabora además con la preparación de la mesa, la preparación del paciente y ayuda en la vestimenta de los cirujanos. El médico anestesiólogo, quien es el encargado de la evaluación médica previa del paciente y durante el acto quirúrgico colabora con el control del dolor, controla las funciones vitales del paciente y el equilibrio de los líquidos corporales. Y finalmente, puede ser que debido a la intervención quirúrgica que se vaya a desarrollar, además de este personal, haya otro tipo de personal también séptico, como por ejemplo el médico cardiólogo, el anatomopatólogo, el fotógrafo, etc. Observemos entonces al equipo quirúrgico en funciones. Aquí vemos a la instrumentadora que está recibiendo los guantes estériles que le son entregados por la circulante de quirófano. Este es el cirujano que tiene sus brazos en alto esperando a que el ayudante termine de vestir al paciente y este que vemos aquí es el médico anestesiólogo que está controlando las funciones vitales del paciente. La distribución del equipo va a depender del tipo de complejidad de la intervención. Recuerden que la instrumentadora puede o no formar parte del mismo. En este caso, por ejemplo, vemos a la instrumentadora en esta situación, que está muy cerca del cirujano, ya que es la que le va a entregar el instrumental al mismo. En este segundo caso, vemos que la instrumentadora no forma parte del equipo quirúrgico, pero el mismo está conformado por el cirujano y los dos ayudantes. Y en este último caso, vemos cómo el equipo quirúrgico es mucho más simple y está formado por el cirujano y el primer ayudante. Otro de los objetivos
es el de facilitar las maniobras. Entonces debemos tener en cuenta la ventilación, que es la que provee de aireación el ambiente, remueve las partículas potencialmente contaminadas y además impide la entrada de esas partículas. El aire debe ingresar por la parte superior y debe salir por la parte inferior, con flujo laminar o suave y no turbulento. Con respecto a la iluminación, la sala de operaciones posee una luz artificial que ilumina el ambiente, pero además esto se complementa con la luz cialítica, que es una luz fría, que no provoca sombras y de fácil manipulación porque tiene un brazo articulado que se articula desde esta posición. Pero también podemos optimizar la iluminación sobre el campo operatorio con el uso del frontoluz, que generalmente en la actualidad son de sistemas LED, o sea, también una luz blanca y fría. Con respecto a las puertas, estas deben ser automáticas y convenientemente deben ser corredizas para que eviten las corrientes de aire y también para evitar el riesgo de tocar superficies de la mesa o el instrumental estériles, sobre todo en casos de quirófanos muy pequeños. El zócalo debe ser redondeado para facilitar su higiene y a este zócalo de esta forma se lo llama zócalo sanitario. Con respecto a las paredes, deben estar pintadas de colores mate y fácilmente lavables. La sala de operaciones debe tener doble circulación. En este plano observamos la planta quirúrgica que tiene un pasillo doble, uno limpio, por donde van a entrar y salen de la sala de operaciones el paciente, el personal y también el material estéril, y un pasillo sucio por donde sale el material usado y los desechos que ya están contaminados. Para cumplir con el objetivo de confortar al enfermo, se monitorea la temperatura del mismo mediante dispositivos digitales para controlar que no se produzca la hipotermia intraoperatoria. La correcta posición del paciente se logra mediante la mesa de operaciones, que es esta que vemos aquí, que posee mecanismos hidráulicos o eléctricos para elevar, bajar o inclinar al paciente. Otra forma de confortar al paciente es controlar el dolor, y esto se logra con la administración de anestesia local en el caso de cirugías ambulatorias o anestesia general si la complejidad del acto quirúrgico lo requiere. Para la anestesia general, en la sala de operaciones se encuentra la máquina de anestesia, cuya función es la de vaporizar los líquidos anestésicos volátiles en una proporción adecuada. Una vez finalizada la operación, el paciente es trasladado a la sala de recuperación acompañado por el médico anestesiólogo, debiendo permanecer allí hasta el alta definitiva. Allí será controlado, sobre todo sus signos vitales, en forma continua. Para evitar los riesgos intra y postoperatorios, se deben evaluar distintos datos del paciente que van a ser recopilados en la historia clínica durante el preoperatorio mediato, así como también sus signos vitales, que son reflejos de las funciones del organismo. Para ello, en la planta quirúrgica se debe constar de un tensiómetro para medir la tensión arterial, un monitor de signos vitales que permite evaluar en todo momento las condiciones fisiológicas del paciente. Esto nos va a dar la oportunidad de valorar correctamente al paciente durante el acto quirúrgico y tomar las decisiones adecuadas en caso de que existan complicaciones. También es necesario un desfibrilador, que se utiliza para el tratamiento de la fibrilación ventricular o de la taquicardia ventricular sin pulso. Consiste en transmitir una corriente eléctrica
de cierta magnitud con el fin de despolarizar la zona crítica cardíaca, o sea, la que está afectada, y lograr de esta forma que el nodo sinusal retome el control del ritmo cardíaco normal. El último objetivo a cumplir es el de prevenir la infección. Para ello, debemos hablar de esterilización. Recordemos que es el método mediante el cual se eliminan todos los microorganismos y sus formas de resistencia. El instrumental y la lencería se puede esterilizar con métodos de calor húmedo, como el autoclave, calor seco, como la estufa, y una vez realizado esto, se deben almacenar debidamente para su uso posterior. Recordemos que para prevenir la infección desarrollamos métodos sistemáticos de asepsia, antisepsia y desinfección, que no hacen otra cosa que mantener la bioseguridad para minimizar y controlar el riesgo biológico. Otro método para prevenir la infección es el lavado de manos quirúrgico, del cual vamos a hablar en la clase que sigue. Una vez lavados, la secuencia de colocación de la lencería es la siguiente. Se coloca primero el camisolín o bata quirúrgica, tomándolo de las sisas y esperando que la circulante tire de la misma, apoyándose de la superficie interna para terminar su colocación. Finalmente, se procede a la colocación de los guantes estériles que vienen doblados en su extremo proximal, como ven acá, para proteger la parte externa estéril durante su colocación. Aquí vemos ya el cirujano con la ropa aséptica colocada. Cuando se finaliza el acto quirúrgico, recordemos que ahora la ropa está contaminada, por lo tanto, también hay una secuencia para retirarla evitando la contaminación. El camisolín se retira tomándolo con los guantes por la superficie externa, una vez que la circulante lo ha desatado. La misma lógica se aplica para el retiro de guantes. Se toma por la superficie externa para quitar el primero y por la superficie interna para quitar el último guante. La eliminación de material contaminado se hace siguiendo algunos preceptos. Los residuos asimilables a los domiciliarios, como por ejemplo papel, restos de envoltorio, se van a eliminar en una bolsa negra y estos van a ser enviados para el relleno de terrenos. En la bolsa roja se descartan todos aquellos residuos que tienen riesgo biológico, por ejemplo fluidos, gasas, toallas, tejidos, cadáveres de animales, etc. Esto incluye también jeringas, anestubos y vías. Un capítulo especial lo representan los elementos punzocortantes, que deben ser eliminados siempre en descartadores para ser desactivados. El destino final de todo este material lo retira una empresa para tal fin, los inactiva primeramente y luego son enviados al relleno de terrenos. Finalmente, los residuos de alto riesgo químico, como por ejemplo drogas citostáticas, sustancias mutagénicas o tóxicas, se van a descartar en la bolsa amarilla. Los envases que las contuvieron, los solventes y los líquidos tóxicos de esas drogas vencidas también son descartados en este receptáculo. El destino final de estos elementos es la incineración. Y para finalizar, estas son nuestras carteleras virtuales, mediante las cuales ustedes van a poder evacuar todas las dudas que hayan surgido después de esta clase. Muchas gracias.